Buenas tardes, mi nombre es Diana Laura Ramos Aguilar y el día de hoy les hablaré sobre la clase SQLite Open Helper. SQLite Open Helper, teniendo que tiene algunos parámetros, los cuales son contexto, que es el contexto usado para abrir o crear la base de datos. Nombre, como lo dice, el nombre de la base de datos que se creará. Y versión, el número de la versión de base de datos. Ahora, OpenHelper es una clase que se encuentra dentro del paquete Android Database SQLite. Sirve para manipular una base de datos en Android. Facilita la creación automática de la base de datos para poder trabajar con ella en un futuro. Los métodos más destacados, se podría decir, son onCreate, onUpgrade y opcionalmente onOpen. Empezaremos con onCreate. Se llama por primera vez cuando se necesita la creación de tablas. Dentro de este método es donde se crean las tablas que nosotros queremos que tenga nuestra base de datos. Dice que cuando creamos la base de datos por primera vez en onCreate, crea una base de datos con la versión que se pasa en SQL, o sea, la versión 1 o dependiendo. Del lado derecho tenemos un ejemplo de código del onCreate, donde como podemos ver, la clase es de SQL OpenHelper. Tenemos sus parámetros, context, name, la versión. Y aquí está el método de onCreate, donde podemos ver que se está creando una tabla llamada productos con los siguientes atributos. Y con este comando es con el que pues se genera la tabla en este método. Seguimos con onUpgrade, que es actualizar. Dice onUpgrade solo se ejecuta cuando existe el archivo de base de datos, pero el número de versión almacenado es inferior al solicitado. Esto quiere decir que si nuestra base de datos sufrió cambios y ya es otra versión, entonces este método es cuando hace uso de sí, o sea, cuando se da cuenta que hay otra versión y tiene que actualizar. Dice, onUpgrade debería actualizar el esquema de la tabla a la versión solicitada. Tenemos igual un ejemplo de código que va dentro de la clase de SQL OpenHelper. Y tenemos aquí la instrucción de que si la tabla ya existe, pues se va a eliminar y se volverá a crear con el método onCreate. Tenemos algunos otros métodos que se pueden encontrar con SQLite OpenHelper, que es onOpen. Dice que se llama cuando se ha abierto la base de datos. OnConfigure es la configuración de la conexión de la base de datos y sirve para habilitar funciones como el registro de escritura anticipada o la compatibilidad con claves externas. OnDowngrade sirve cuando, más bien, es llamado cuando la base de datos necesita ser degradada. En muchas fuentes decía que es muy parecido al onUpgrade. Close cierra la base de datos SQLite que está abierta. Tenemos un ejemplo de código que cierra la base de datos actual. Y el get database name, que obtiene el nombre de la base de datos abierta actualmente y su código. Este es muy parecido a los demás tipos de códigos que estamos acostumbrados. Ponemos el nombre de la base de datos y obtenemos un nombre. Ahora SQLite Database. SQLite Database tiene métodos para crear, eliminar, ejecutar comandos SQL y realizar otras tareas comunes de administración de base de datos. Este se encarga más de lo básico de SQL. Tiene los métodos de exec SQL, que ejecuta una sola instrucción SQL que no sea select o cualquier otra instrucción SQL que devuelva datos. Un ejemplo, el db.exec SQL, esto estaba dentro del de OpenGrade, de que si existe esa tabla, se eliminará. Entonces, este es lo que se va a hacer, pero esto realmente es el que lo
lo ejecuta. Y puede haber también aquí un insert, etc. El get version dice, obtiene la versión actual de la base de datos y se devuelve por medio de este método. Aquí tenemos un ejemplo de una variable entero que va a obtener, pues, va a ser la versión actual de la base de datos que están viendo. Hay algunos otros métodos como RackQuery que ejecuta el SQL proporcionado y devuelve un cursor sobre el conjunto de resultados. Lo del cursor lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo donde se está realizando una consulta y con RackQuery se almacena en el cursor. Tenemos aquí la variable, igual acá. Tenemos el create, que dice que es cuando desea crear una nueva base de datos. IsOpen, que este método devuelve un valor booleano si la base de datos actual está abierta. Begin Transaction, comienza una transacción en modo exclusivo. Ahora vamos a lo que es un cursor. Tenemos aquí primero como un esquema del SQL Database, OpenHelper y cursor y algunos de sus métodos más importantes, como les comenté, onCreate, onUpgrade, el SQL Database, el cursor. Y bueno, dice, en base de datos el término cursor se refiere a una estructura de control utilizada para el recorrido de los registros del resultado de una consulta. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una consulta, los datos del registro se almacenan en un cursor y así es como nosotros podemos acceder a ellos, dependiendo de la posición pues del cursor en que se encuentren los datos. Los métodos del cursor están moveToFirst, que mueve el puntero del cursor al primer registro devuelto. moveToNext, que mueve el puntero del cursor al siguiente registro devuelto. Y aquí tenemos un ejemplo en donde le estamos asignando a C, que es de tipo cursor, un query. Y esto se almacenará en C. Y un ejemplo aquí tenemos del, si el cursor moveToFirst hará el siguiente bloque. Mientras, el cursor se va a seguir pues recorriendo. También tenemos getCount, que dirá el número total del registro devueltos en el cursor. getColumnName, que devuelve el nombre de la columna y lleva como parámetro el índice. moveToPosition, que mueve el puntero del cursor al registro con el índice que se le pone como parámetro. Ahora vamos con SQLiteException. SQLiteException es como una alerta de que algo estás haciendo mal en tu código de SQLite, de que algo no está coincidiendo, ya sea acceder a un registro que no existe, es cuando se manda SQLiteException. Pueden obtenerse como el tipo de error que tú estás generando. Tenemos que una excepción de SQLite indica que hubo un error en el análisis o en la ejecución de SQL. Aquí tenemos un ejemplo de un error que nos marca de SQLiteException y como les dije se pueden obtener como el tipo de error para ver en qué es lo que estamos fallando. Y por último tenemos un ejemplo de un CRUD, de una base de datos, donde se pueden visualizar muchos de los métodos ya mencionados. Tenemos la clase SQLite OpenHelper, donde tenemos el onCreate, que crea una tabla, se ejecuta dicha instrucción con exec SQL de SQLite Database. Tenemos el onUpgrade, que aquí no le están poniendo nada, pero pues aquí dice que se llamará cuando la base de datos necesita ser actualizada. Y ya tenemos funciones como de inserción. Tenemos el close, un insert de SQLite Database. En el get all user podemos ver
el método de wrap query, en donde es pasado pues a un cursor lo que se está obteniendo, que de hecho es el mismo ejemplo que puse en el wrap query. Podemos ver los métodos del cursor, move to first, move to next y alguno que otro close, etcétera. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.